Mi nombre es Diego Armando Gutiérrez Di Mate, soy consultor para la implementación de normas internacionales de contabilidad, especializado en el sector público. Para hablar de normas internacionales de contabilidad para el sector público, primero tenemos que hablar del sector privado, ya que estas normas son de alguna forma adaptadas de las normas internacionales del sector privado. Es decir, más o menos en el año 2001, el IFAC, la Federación Internacional de Contadores, tomó las normas internacionales de información financiera para el sector privado y las adaptó al sector público. ¿Esto qué quiere decir? Que tomó esas normas que han venido siendo desarrolladas desde el año 1973, hace mucho tiempo, y las adaptó al entorno de lo público. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente estas normas lo que buscan es ser útiles para los usuarios de la información financiera. Obviamente los usuarios de la información financiera no son los mismos en el sector privado que en el sector público. Por eso es que es necesario hacer unas adaptaciones a estas normas. Los usuarios de la información financiera del sector privado básicamente son inversionistas y prestamistas, es decir, los que aportan el capital, los que aportan el dinero en las empresas, mientras que los usuarios de la información financiera en el sector público son los ciudadanos, los entes de control, los entes, la misma administración de la entidad, los entes de planificación. Entonces, por esa razón se requiere que se dé un enfoque diferente a los estándares que tienen estas normas. Los estándares internacionales, pues como bien ustedes saben, son normas que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo. Son estándares que tienen alta calidad, ¿cierto? Que han sido revisados durante mucho tiempo por muchos profesionales. Son normas que no son tan difíciles como nos las han querido vender. Realmente, si se logra entender cuál es el propósito de cada norma, seguramente podemos entender un poco mejor cuál es la aplicación que se le debe dar en nuestras entidades. Bueno, pues a continuación en estos videos vamos a tratar de ir por cada una de las normas, digamos, por lo menos de las más importantes, y vamos a ver lo primordial, digamos, de alguna forma lo que me ha permitido como consultor en diferentes entidades establecer cuáles son esos criterios más importantes, cuáles son esas características más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar cada una de estas normas. Y lo primero que hay que saber, lo primero que hay que conocer es el marco conceptual de estas normas. El marco conceptual no es nada más que la base sobre la cual se construyen las normas. El marco conceptual es la guía para cuando nosotros tengamos una duda en las normas, pues nos vamos al marco conceptual y ahí resolvemos esa duda. El marco conceptual, ¿qué nos dice? El marco conceptual nos muestra, primero, cuándo es útil la información financiera, quiénes son los usuarios de la información financiera. Si estamos hablando de información financiera del sector público, la información financiera es útil cuando cumple con dos características fundamentales. ¿Y cuáles son esas dos características? Relevancia y representación fiel. La relevancia no es nada más que la forma como influye la información financiera en la decisión que toman los usuarios. Y la representación fiel es pues que todo lo que tenemos en los estados financieros, todo lo que tenemos en nuestra contabilidad, pues sea verdad. Estas son las dos características fundamentales de la información financiera. Bueno, para hablar de relevancia, sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de la materialidad. La materialidad es una característica de la relevancia. Es decir, en los estados financieros y en los registros contables solo vamos a reconocer lo que es material para los usuarios de la información financiera. Es decir, lo que de alguna forma logra tener alguna incidencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, si dentro de nuestra entidad nosotros tenemos algunos rubros, como por ejemplo inventarios, que muy de vez en cuando se manejan y que su valor es muy pequeño, seguramente presentarlo en nuestro estado de situación financiera no es material, y por esta razón la norma nos permite que lo omitamos. Es decir, la materialidad es como un beneficio que tienen los preparadores de la información financiera de omitir cierta información que no es tan importante de algún modo presentarla, ya que es más costoso
presentar esa información, es más costoso manejar esa información que el beneficio que tiene para los usuarios de la información. Otro ejemplo de materialidad en la propiedad, planta de equipo pueden ser los bienes que tienen un valor muy bajito, como por ejemplo los que manejamos ahora de medio salario mínimo. Los que cuestan menos de medio salario mínimo son bienes que por su valor de alguna forma no vale la pena llevarlos en la contabilidad, no vale la pena porque no le van a quitar relevancia a la información financiera y sí me voy a ahorrar unos costos en tener que depreciarlo, en tener que amortizarlo o en tener que deteriorarlo, en tener que estar revisando sus vidas útiles, en tener que revisar si tiene o no un valor residual. Entonces básicamente eso es lo que busca la materialidad. Garantizar que toda la información financiera que tenga sea relevante. También existen otras características de mejora que digamos que están por debajo de las características fundamentales. ¿Cuáles son las características de mejora? La verificabilidad, la oportunidad, la comprensibilidad y la comparabilidad. Verificabilidad, ¿qué es? Que si yo en mi banco digo que tengo 10 millones de pesos, entonces que yo pueda ver el extracto y estén los 10 millones de pesos. O si por ejemplo yo que en la caja menor tengo 1 millón, entonces iré a contar los billetes y las monedas y que tenga 1 millón. O verificabilidad también puede ser cuando yo tengo la depreciación de una propiedad, planta de equipo, de un vehículo y que yo sume, reste, multiplique y divide y exactamente sea el resultado que tengo en mis estados financieros. Eso es verificabilidad y ayuda a que la información financiera sea mejor. La oportunidad, pues que los estados financieros siempre estén disponibles a los usuarios de la información financiera en el momento en que se necesitan, no después, sino en el momento en el cual pueden influir para la toma de decisiones. La comprensibilidad, la información financiera tiene que ser clara, tiene que clasificarse de una forma que sea contundente para la buena toma de decisiones. Y la comparabilidad es que la información yo la pueda comparar con una información de otras entidades o que la pueda comparar con mi misma información en otros periodos. ¿Qué más podemos encontrar nosotros en el marco conceptual? La definición de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el patrimonio, ingresos, gastos y costos. Un activo es un recurso controlado proveniente del pasado, del cual yo espero en el futuro obtener beneficios económicos. Bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el marco conceptual cuando habla de un recurso controlado? Y ese es un tema que de pronto muchos de nosotros hemos tenido un poco de dificultad a la hora de poder aplicarlo en nuestras entidades. Un recurso controlado no es más que ese recurso que nos permite a nosotros prestar un servicio, el cual nosotros podemos usar, el cual nosotros podemos arrendar, el cual nosotros podemos definir cuál es el uso que se le va a dar, independientemente de que tenga o no la titularidad legal. Es decir, como nos dice el dicho, las cosas no son del dueño, sino del que las usa. Y ese es un criterio que se aplica en norma internacional para definir el control. Que proviene del pasado, es decir, que proviene de una compra hace un mes, que proviene de una donación de hace un año, hace un minuto, hace un segundo, que proviene del pasado, del cual yo espero en el futuro poder obtener beneficios económicos futuros. Los beneficios económicos futuros no son únicamente entrada de efectivo. Los beneficios económicos también pueden llegar a ser reducción en los costos. Por ejemplo, cuando yo tengo un intangible, cuando tengo un software, pues seguramente con él yo no voy a tener una entrada de beneficios económicos, no voy a tener una entrada de efectivo, porque seguramente con él no estoy haciendo productos para la venta, sino que con él estoy llevando a cabo una labor administrativa. Entonces con esos bienes lo que estoy haciendo es reducir costos. Me estoy ahorrando ¿qué tipo de costos? El tener que contratar más personal, ya que el software de alguna forma me permite a mí poder optimizar las operaciones diarias de una entidad. Otro requisito que deben cumplir los activos para ser reconocidos dentro de los estados financieros es que deben cumplir con los dos criterios de reconocimiento, los cuales son probabilidad de beneficios económicos, potencial de servicio y medición fiable. Cuando hablamos de probabilidad de beneficios económicos, pues estamos hablando de que los beneficios económicos que van a llegar a la entidad tienen que ser muy probables. En la definición de activos simplemente hablamos como que se espera
obtener beneficios económicos. Yo puedo esperar muchas cosas, pero ya cuando estoy hablando de algo que es probable, es algo que es muy cercano a la realidad. Entonces es el requisito de la probabilidad de beneficios económicos. Y no solo de beneficios económicos, en el sector público se incorpora ya un nuevo concepto, y es el del potencial de servicio. Nosotros sabemos que las entidades públicas tienen sus activos y con ella, a través de ellos, prestan servicios a la comunidad a título gratuito o casi gratis, es decir, a precios de no mercado. Por otro lado, está la medición fiable. Es decir, es un requisito que tienen que cumplir esas partidas para ser reconocidas en los estados financieros. Cuando yo compro un activo, la medición fiable pues es el valor de la factura. Cuando a mí me donan un activo, la medición fiable ¿cuál es? Es el valor de mercado que tiene ese activo y lo puedo reconocer en mis estados financieros. Pero cuando yo no puedo reconocer, cuando yo no conozco fielmente el valor de este activo, entonces no lo puedo reconocer en mis estados financieros. Como por ejemplo, si vamos a hablar ahora de pasivos, podemos decir que en el caso de una demanda, nosotros no tenemos, en algunos casos, podríamos llegar a tener medición fiable, cuando no podamos determinar cuál es el valor probable del que tengamos que desembolsar para poder pagar, para tener que pagar esa demanda. Si por el contrario nosotros sí conocemos el valor, o por lo menos estamos cerca de ese valor, entonces ya podemos decir que tenemos medición fiable, y en ese caso sí lo podemos reconocer en los estados financieros. Entonces ya hablamos de activos. Los siguientes son los pasivos. Los pasivos también entonces son obligaciones presentes que provienen del pasado, del cual yo espero pues no entrada de efectivo, sino al contrario, una salida de flujos de efectivo. Y también debe cumplir con los mismos criterios de reconocimiento. Tiene que tener una probabilidad de la salida de recursos y también tienen que tener una medición fiable. El patrimonio de las entidades es el valor residual entre restarle a los activos los pasivos que tiene la entidad. Los ingresos son esos recursos que aumentan el patrimonio de las entidades, es decir, que aumentan sus activos o que disminuyen los pasivos. Los gastos pues siguen siendo esas erogaciones que realiza la entidad para su funcionamiento, en la parte administrativa o en la parte operativa. Los costos son aquellas erogaciones que están relacionadas directamente con la prestación de un servicio o con la venta de bienes. Esa prestación de servicios tiene que ser a título oneroso, porque si la prestación de servicios es a título gratuito, entonces en ese caso no estaríamos hablando de un costo, sino que estamos hablando de un gasto. Bueno, pues básicamente estos son los aspectos más importantes que nosotros vamos a encontrar en el marco conceptual. Entonces, recordemos que estas normas internacionales del sector público vienen de las normas internacionales del sector privado. Por eso vamos a encontrar mucho lenguaje financiero, vamos a encontrar muchas cosas que veníamos aplicando en el sector privado y que ahora van a aplicar en el sector público. Y a su vez la Contaduría General de la Nación tomó esas normas internacionales y las adaptó al caso colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tampoco estamos aplicando 100% la norma internacional para el sector público. Ahora que esto tiene unos plazos para la aplicación, hay un cronograma que nos dice que a 1 de enero de 2018 ya debemos haber aplicado la norma internacional. Y con respecto al marco conceptual, importante tener en cuenta, recordar que existen dos características fundamentales, la relevancia y la representación fiel, que dentro de la relevancia vamos a encontrar la materialidad. La materialidad es ese beneficio que tenemos de omitir algunos requerimientos que nos pide la norma, los cuales no van a afectar esa relevancia y que sí nos van a ahorrar costos a la hora de preparar información financiera. También este marco conceptual nos habla de la definición de activo. Creemos que básicamente lo más importante que hay que saber es que los activos son recursos controlados. Es decir, que a pesar de que no tengan la titularidad legal, yo soy el que los tengo, el que los uso, el que los controla, el que dice cómo se usan y que los voy a tener durante la mayor parte del tiempo. Voy a decir que a mí me entreguen un activo que tiene una vida útil de 10 años, o tiene una vida económica de 10 años y yo lo voy a usar durante 9 años. Entonces yo tengo la mayor parte de la vida económica de ese activo, entonces yo lo tengo que reconocer como mío, así legalmente no sea mío. Y pues que tiene que cumplir también los criterios de reconocimiento. Tiene que haber una probabilidad de beneficios económicos
o potencial de servicio y tiene que haber una medición fiable. Bueno, eso fue todo. Me pueden contactar, estas son mis redes sociales, o también me pueden escribir al correo que aparece en pantalla. Les agradezco mucho y nos vemos en un próximo video.